Quiero que recuerdes esta imagen. Un coche blanco, una puerta abierta, unos pétalos que alguien arrancó uno a uno, sin prisa, mientras esperaba. Y a lo lejos un fuego. Dentro de un rato vas a entender qué significan. Y cuando lo entiendas, vas a querer volver a este minuto exacto para verlo de nuevo. Te lo aviso desde ya. Pero para llegar hasta aquí, primero tengo que contarte quién era el hombre que está a punto de subir a ese coche. Hay hombres que no recuerdan el día en que nacieron, pero recuerdan con exactitud el día en que les salvaron la vida. Mateo era uno de ellos. Tenía 17 años cuando lo dejaron tirado en un callejón de Palermo, sangrando por una deuda que no era suya. Y fue allí, bajo la lluvia, donde una mano enguantada se extendió hacia él, y una voz le dijo 4 palabras que decidirían el resto de su vida. Alzati. Da oggi sei famiglia. Desde hoy, eres familia. Mateo aceptó esa mano como se acepta el aire cuando uno se ahoga, sin preguntar el precio. Y durante 15 años pagó ese precio sin rechistar. 15 años convierten a un muchacho roto en un hombre útil. Y Mateo se volvió la herramienta más afilada de la casa de don Vittorio, el que los demás temían encontrar en un callejón oscuro. A cambio de un apellido, una casa y un coche que valía más que el barrio entero donde casi muere, solo le pedían una cosa: que cuando sonara el teléfono, no preguntara. Aquella tarde el teléfono había sonado, y Mateo, como siempre, no preguntó. Está en el maletero. Nadie preguntó nada más. En esa casa las preguntas eran de mala educación, y a veces mortales. Esa noche la finca no celebraba una fiesta cualquiera. Celebraba una boda. Don Vittorio casaba a su única hija con el heredero de otra familia. 2 clanes que durante años se habían medido el cuello, unidos de golpe por la sangre de una mujer. Para los viejos de ambas casas era el pacto del siglo, el fin de una guerra, el principio de un imperio. Para la novia, nadie preguntó qué era. Matteo, amico mio, vieni qua. Salute. Alle 2 famiglie. Alle 2 famiglie. Salute. Alle 2 famiglie. Alle 2 famiglie. Por las 2 familias. Lo brindaron todos a la vez. Recuérdalo, porque antes de que amanezca, de esas 2 familias no va a quedar de pie casi nadie. Y allí estaba ella, Giulia, la novia. Los hombres de esa sala la habían visto crecer y nunca la habían visto de verdad. Para ellos era un mueble heredado, una llave que abría la puerta de otra familia, un caballo de buena raza que se entrega para sellar un trato. La miraban con vestido de novia y veían un contrato. Te voy a pedir un favor. Tú mira mejor. Nadie se preguntó por qué la novia llevaba bajo el guante un anillo de hombre que no era el suyo. Nadie. Tú, pregúntatelo. Y entonces ocurrió algo que Mateo no esperaba. Buscó en la cara de la novia la tristeza de una víctima, y ella le devolvió la mirada como quien ya ha decidido algo. Le sostuvo los ojos un segundo de más, lo justo para dejarle dentro una pregunta que lo acompañaría toda la noche. In Sicilia un favore non si dimentica mai. Si restituisce quando meno te lo aspetti. El viejo lo dijo como un brindis de boda, un proverbio bonito para bendecir a los novios. No tenían idea de que esa frase, esa misma noche, se la iban a devolver a él. Cuando Mateo se retiró a su cuarto, alguien había estado allí antes que él. Sobre la cama, un sobre cerrado, y junto al sobre, una sola rosa blanca, intacta, puesta con cuidado, como se pone una firma. Dentro del sobre estaba la única verdad que la familia llevaba 15 años escondiéndole. Aquella noche de Palermo, la mano que lo levantó del suelo era la misma mano que lo había tirado allí. Don Vittorio no lo salvó. Don Vittorio ordenó que lo destrozaran. Lo dejó medio muerto para que aprendiera, en la carne, lo que cuesta no pertenecer a nadie. Y después volvió, lo recogió
y lo llamó hijo, para que le debiera la vida que él mismo casi le arranca. 15 años de lealtad, construidos sobre la mentira más perfecta que existe, convencer a un hombre de que su verdugo es su padre. ¿Quién eres? ¿La colina? No te preguntes todavía quién estaba al otro lado. Lo vas a saber, pero aún no es el momento. La voz solo le dijo una cosa: la colina. Y Mateo, que acababa de descubrir que toda su vida era mentira, fue hacia la única persona que esa noche le había dicho una verdad. En lo alto de la colina lo esperaba la novia. La misma que horas antes habían entregado como una llave. Solo que aquí arriba, lejos de la mesa y de los hombres que la creían un mueble, Julia no parecía entregada a nada. Parecía dueña de todo. No estaba sola, y los hombres que la rodeaban no llevaban los colores de su padre ni los de su marido. Le respondían solo a ella. Mateo entendió en ese momento que la mujer callada de la mesa tenía un ejército que nadie había visto crecer. Mi padre te enseñó a obedecer al teléfono sin preguntar. Esta noche el teléfono era yo. Lo que había en tu maletero esta tarde era el último hombre que conocía la verdad de Palermo. Te mandé a ti a enterrarla, porque solo tú tenías derecho a hacerlo. ¿Y esperas que te lo agradezca? Y así, sin levantar la voz, Julia le contó lo que ni él sabía. Que el encargo de esa tarde no lo había ordenado el don. Que hacía tiempo que las órdenes de esa casa salían de otra boca, de la suya. Ahí abajo están las dos familias enteras. Mi padre, mi marido. Todos los que alguna vez decidieron por mí, juntos, bajo el mismo techo. Mi padre te usó 15 años para construir su casa. Yo te pido una noche para derribarla. Aprieta tú. Te lo has ganado más que nadie. Y aquí, Mateo entendió la verdadera forma de la jaula. Si decía que no, no bajaría vivo de esa colina. Los hombres en la sombra estaban para eso. Pero si decía que sí, dejaba de ser la herramienta del padre para volverse la herramienta de la hija. Otra mano que le tendían en mitad de la lluvia. Otro favor que tendría que pagar el resto de su vida. La misma trampa de Palermo, 15 años después, con otra cara. Pero hay una diferencia entre la jaula que eliges y la que te imponen. Y Mateo, por primera vez en su vida, iba a elegir. Pensó en el viejo, en la mano enguantada bajo la lluvia, en la palabra familia, que durante 15 años había sido lo único que lo abrigaba por las noches. Y comprendió que esa palabra nunca había sido para él, que él fue siempre el precio, nunca el hijo. Y las dos familias que iban a gobernar Sicilia se apagaron en una sola respiración. El padre, el marido, los viejos que repartían mujeres como llaves. Todos. Mateo creyó en ese instante que acababa de cumplir su venganza. Pobre Mateo. Todavía no había entendido de quién era la venganza que acababa de cumplir. ¿Recuerdas el coche blanco? Te dije que volverías a él. Sobre el asiento que Julia le ofrecía estaban los pétalos de su propia rosa, la rosa que ella le había dejado horas antes sobre la cama, intacta, como una promesa. Ahora deshojada, uno a uno, con la misma calma con la que había planeado todo lo demás. La promesa ya cumplida. Y entonces Mateo entendió la jugada entera. La boda no fue la derrota de Julia, fue su trono. Su padre creyó que la entregaba a otra familia. En realidad, fundía las dos casas en una sola, con la sangre de ella en el centro. Y esta noche, esa sola casa recién nacida se había quedado sin nadie por encima de ella. Sin padre, sin marido, sin viejos. No había conquistado dos familias, había heredado una, vaciándola de todos los que se sentaban más alto que ella. El anillo de hombre en su pulgar, el de su padre, ya no le venía grande. Aquella tarde, Mateo cumplió el último encargo del don. Esta noche cumplió el primero de la dona.
Un favore si restituisce sempre. Él no cobró el favor. Él fue el favor. Mateo subió al coche. ¿Por miedo a los hombres de la sombra, que no lo habrían dejado bajar de otra forma? ¿O porque después de 15 años perteneciendo a alguien, ya no sabía vivir sin pertenecer a nadie? Quizás ni él lo sabía. Quizás, a esas alturas, ya daba igual. Los hombres de esa casa pasaron la vida entera creyendo que el poder era algo que se agarra con las manos, con armas, con miedo, con maletines y favores. Y mientras tanto, la persona que de verdad movía Sicilia era la que ellos ni se molestaban en mirar. La hija, el mueble, la llave. La novia que sonreía mientras encendía la mecha. Porque en Sicilia los favores no se acaban nunca. Solo cambian de manos. Y a veces, las manos que nadie mira son las únicas que lo mueven todo. Yo lo sé bien. Porque conozco a esa mujer mejor de lo que nadie llegará a conocerla. Y si te has preguntado todo este rato quién podría contarte esta historia con tanto detalle, con cada mirada, cada silencio, cada pétalo, quizás ya sabes la respuesta. Quizás llevo contándotela desde el principio con su voz. Esto en Sicilia apenas empieza. Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.